Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos una vez a su canal favorito de chismecito y noticias del Spectrum culo. Espero que tu copyright teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho drama jugoso. Y hablando de drama, hoy tenemos un plato fuerte que su copyright que les va a encantar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese galu, turco que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3 a todas y que despú copyright ese de su muy sonada relación superíndice 3 con Anderu Rafael parece estar un poco cauteloso. Vamos a explorar ese corazoncito que parece estar un poco herido y a descubrir por qué copyright, al parecer, le cuesta confiar despú copyright ese de su romance con la bellísima Ande. Prepúrense porque vamos a analizar cada detalle, cada declaración superíndice 3 cada rumor, todo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones turcas, los invito, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme, noticias exclusivas y mucho ese también copyright activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. No se arrepentirú. Ahora sin ese preámbulos, vamos a lo que nos interesa, por qué copyright Kerem Bürsin tan reacio a abrir su corazu superíndice 3 despú copyright ese de Anderu Rafael. La verdad es que la relación superíndice 3 entre Kerem y Ande fue un verdadero cuento de hadas. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Senu con diéresis al Capm, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja que nos hizo suspirar a todos con su cómica arrolladora. Y como suele pasar, la ficción superíndice 3 traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en realidad. Desde el principio, la relación superíndice 3 fue muy medio tica. Los fans estaban enloquecidos con la pareja y los paparazzi los seguían a todas partes. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado al detalle. Y ellos por su parte no se escondían. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariu más menos osos y se mostraban muy enamorados. Era una explosión superíndice 3 de amor, una fiesta constante de corazones y sonrisas que inundaba nuestros feeds de Instagram. Eran la pareja del momento. Parecua que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Superíndice 3 benes, guapos, exitosos y sobre todo, muy enamorados. Pero como suele suceder en la vida real, la felicidad no dura superíndice 3 para siempre. Despú copyright ese de una o más menos o y medio de relación superíndice 3 la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3 Una o más menos o y medio que para muchos se sintió superíndice 3 como un suspiro, un capítulo fugaz en el gran libro del amor. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita había terminado. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura no se hicieron esperar. Que si diferencias irreconciliables, que si problemas de agenda, que si terceras personas, la verdad es que nunca se supo con certeza que copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Los románticos insistieron en que era una pausa, un respiro necesario para volver con fuerza. Los cúnicos en cambio apostaron por el desgaste inevitable de una relación superíndice 3 tan expuesta. Lo que sabemos es que la ruptura fue difícil para ambos. Y aunque han tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, han salido a la luz algunas declaraciones y actitudes que nos hacen pensar que Kerem Bürsin no la ha pasado nada fácil desde entonces. Ande por su parte ha sido reservada, enfocándose en su carrera y manteniendo un hermetismo casi absoluto sobre su vida sentimental. En varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la confianza en una relación superíndice 3 Ha dicho que para con diéresis copyright él es fundamental poder confiar plenamente en su pareja y que la falta de confianza es algo que le cuesta mucho superar. Algunos interpretan estas declaraciones como una indirecta hacia Ande, sugiriendo que tal vez hubo algún problema de confianza entre ellos. Estas declaraciones, que a primera vista pueden parecer copyright ricas, han sido diseccionadas y analizadas hasta la saciedad por los fans, convirtió copyright dándose en la base de miles de teorías sobre la ruptura. Además, se ha rumorado que Kerem se ha vuelto mucho reservado en cuanto a su vida sentimental. Antes era abierto a compartir detalles de su relación superíndice 3 con Ande en redes sociales y en entrevistas. Ahora prefiere mantener su vida privada alejada de los focos.
Esto podrá ser una seu más menos al de que es tú, tratando de protegerse de futuras decepciones. Sus apariciones públicas son muy controladas, sus declaraciones muy medidas. El querem espontáneo y extrovertido que conocimos durante su relación superíndice 3N con Ande parece haber cedido paso a un hombre muy introspectivo y cauteloso. También copyright N es importante tener en cuenta el impacto que tuvo la relación superíndice 3N con Ande en la carrera de Kerem. Si bien la pareja era muy popular y generaba mucho interés copyright S medio utico, también copyright N es cierto que su relación superíndice 3N eclipsó superíndice 3 en cierta medida sus logros profesionales. Muchos fans y medios de comunicación superíndice 3N se centraban en su romance que en su trabajo como actor. La alfombra roja, que antes era un escaparate para sus proyectos, se convirtió superíndice 3 en un desfile constante de preguntas sobre su relación superíndice 3N. Esto podrá haber generado cierta frustración superíndice 3N en Kerem, quien siempre ha demostrado ser un actor muy talentoso y dedicado. Es posible que ahora es tu copyright buscando enfocarse en su carrera y en proyectos que le permitan demostrar su valía como actor, sin que su vida personal sea el centro de atención superíndice 3N. Desde entonces Kerem ha apostado por papeles complejos y desafiantes, buscando desmarcarse de la imagen de Galu, en el romántico que lo catapultó superíndice 3 a la fama. Pero volvamos al corazo superíndice 3N del asunto, ¿por qué copyright le cuesta tanto confiar? De las especulaciones sobre posibles infidelidades o malentendidos, creo que hay un factor fundamental, la idealización superíndice 3N. La relación superíndice 3N de Kerem y Ande se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 menos social, un arquetipo del amor perfecto que vivía en la pantalla y se prolongaba en la vida real. La presión superíndice 3N de mantener esa imagen, de cumplir con las expectativas de millones de fans, debió superíndice 3 ser abrumadora. Es probable que Kerem, al igual que muchos de nosotros, haya depositado demasiadas esperanzas en esa relación superíndice 3N, proyectando en Ande la imagen de la mujer ideal, la compau más menos era perfecta. Y cuando la realidad no se ajustó superíndice 3 a esa fantasua, la decepción superíndice 3N fue aún mayor. Además, la constante exposición superíndice 3N medio tica debió superíndice 3 erosionar la intimidad de la pareja, convirtiendo cada momento privado en un espectáculo público. Es difícil construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida cuando cada discusión superíndice 3N, cada desacuerdo, es analizado y juzgado por millones de personas. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en declaraciones, rumores y actitudes que hemos observado. La verdad es que solo Kerem Bürsin sabe realmente lo que pasó superíndice 3 en su relación superíndice 3N con Anderu Parrafoel y por Q copyright le cuesta confiar después copyright S de esa experiencia. Es importante recordar que somos observadores externos, analizando la superficie de una realidad mucho compleja y matizada. Sin embargo, lo que podemos afirmar es que Kerem es un hombre muy sensible y que la ruptura con Ande lo afectó superíndice 3. Es comprensible que ahora sea cauteloso y que necesite tiempo para sanar su corazón superíndice 3N y volver a confiar en el amor. La herida del desamor puede tardar en cicatrizar, especialmente cuando se ha vivido bajo la lupa de los medios. Además, es importante recordar que Kerem es un ser humano como cualquier otro. Tiene derecho a proteger su privacidad y a tomarse el tiempo que necesite para recuperarse de una ruptura. No debemos presionarlo ni juzgarlo por sus decisiones. Al fin y al cabo, el amor es un territorio personal y cada uno lo vive a su manera. Lo que podemos hacer es apoyarlo y enviarle mucha energía positiva para que pueda superar este momento difícil y encontrar la felicidad en el amor y en su carrera profesional. Enviarle mensajes de apoyo, recordarle su talento y su valía como persona, puede ser una forma de contribuir a su proceso de recuperación superíndice 3N. Y hablando de su carrera, Kerem está trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Ha participado en series y películas tanto en Turquía como en Estados Unidos, y ha demostrado ser un actor muy versátil y talentoso. Estamos seguros de que le esperan grandes condieresis copyright hitos en el futuro. Su paso por Hollywood, aunque incipiente, ha demostrado su ambición superíndice 3N y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Asu que arriba el condieresis nimo Kerem. Sabemos que eres un hombre fuerte y que tienes mucho que ofrecer al mundo. No dejes que una decepción superíndice 3N amorosa te detenga.
Sigue adelante, persigue tus sueños más menos os y sobre todo, no pierdas la esperanza de encontrar el amor verdadero. El amor, al fin y al cabo, es una aventura constante, un viaje lleno de altibajos que vale la pena emprender. Y a ustedes, mis queridos espectadores, les agradezco muchísimo por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. Recuerden que todo esto son especulaciones y que la verdad solo la conocen con diéresis copyright L y ande. Pero no nos quedaremos con los brazos cruzados, seguiremos investigando y trayu copyright dándoles las últimas novedades siempre con el debido respeto y la dosis justa de chisme. ¿Pero qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kerem tiene razón superíndice 3N en ser cauteloso de su copyright ese de su relación superíndice 3N con ande? ¿O creen que debería abrir su corazón superíndice 3N y darle una nueva oportunidad al amor? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan. Los estoy leyendo. También copyright NCU copyright denme copyright otros temas les gustará que abordo ramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí. ¿Quieren que analicemos el nuevo look de ande? ¿O que hablemos de los rumores sobre el superíndice 3 proyecto de Kerem? Digan. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, debatir y sobre todo, para pasar un buen rato. Asu que si les gustó superíndice 3 el vídeo, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a los 100,000 suscriptores. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Asu no se perderá en ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme, noticias exclusivas y mucho mus. Y si activan las notificaciones, hasta les prometo un sorteo sorpresa. Muchas gracias por su apoyo, los quiero muchísimo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y no se olviden de sonreír, que la vida es muy corta para tomarse todo tan en serio. Besitos.